Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde hace bastante tiempo quería hacer un vídeo sobre la situación del movimiento comunista internacional, pero el panorama geopolítico y los acontecimientos que iban sucediendo me han obligado a posponer el vídeo una y otra vez. Pero creo que ha llegado la hora de tratar esta importante cuestión. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la situación del movimiento comunista internacional. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Es bastante común que los comunistas se fijen en la situación del movimiento comunista de su país, ya que es lo que más conocen y más cerca tienen. Pero hoy, con las redes sociales, podemos acceder a los debates y discusiones que se dan en el movimiento comunista de otros países. Y yo invito a la gente a que empiece a seguir a partidos comunistas, a organizaciones comunistas, a usuarios comunistas de otros países para ver en qué situación se encuentra el movimiento comunista internacional. Y os vais a dar cuenta de que la situación es similar, parecida. Y además, los debates y las discusiones que se dan entre los comunistas de todos los países del mundo son idénticos, ya que estos debates, estos problemas emanan del actual grado del desarrollo del capitalismo. Es totalmente cierto que si por algo se ha caracterizado el movimiento comunista internacional es por la división y la constante fragmentación. Y esto se ha debido a varios factores, como la aparición del revisionismo, abrazar ideas chauvinistas y defensistas, como pasó a las puertas de la Primera Guerra Mundial, o bueno, cuando estalló la Primera Guerra Mundial también, caer en el ultraizquierdismo y el purismo comunista, o seguir encasillados en disputas del siglo pasado que realmente creo que hay que superarlas, pero de manera revolucionaria, pero hay que superarlas. No es mi intención en este vídeo hablar sobre por qué se ha fragmentado el movimiento comunista internacional, hablaros sobre distintas rupturas, no es mi intención. En este vídeo os quiero hablar sobre la situación actual del movimiento comunista y más concretamente me quiero centrar en ciertos vicios, malas praxis o, como diría Lenin, enfermedades infantiles en los que caemos los comunistas. Y yo me incluyo, porque quiero que este vídeo sirva como una crítica, sí, pero también como una autocrítica, porque ningún comunista es ajeno a muchas de las enfermedades infantiles que se dan hoy en los distintos movimientos comunistas del mundo. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco en qué se basan estas malas praxis, estos vicios, estas enfermedades infantiles que desgraciadamente condenan al movimiento comunista a la desunión y sobre todo a la irrelevancia política. Ojo, yo creo que esto es temporal. Pronto cambiará esta situación, estoy seguro de ello, pero tenemos que trabajar para mejorar y tenemos que trabajar para realmente unirnos de manera revolucionaria, no simplemente una unión por unión, no, unirnos de manera revolucionaria, desenmascarar a los desviacionistas y revisionistas y realmente hacer avanzar el movimiento comunista internacional. Hoy no existe ni la Unión Soviética ni la Internacional Comunista. Esto es, no existe un país o una organización internacional de comunistas que sirva de guía o de faro para todos los comunistas del mundo. No, no tenemos eso. ¿Bien? Es más, el desmantelamiento de la Unión Soviética, que para aquellos años ya estaba sumamente degradada, estaba sumamente contaminada por el revisionismo, fue un duro golpe para el movimiento comunista internacional. Es más, me atrevería a decir que aún no nos hemos recuperado de semejante golpe. Esto nos ha llevado a olvidar una importante lección que nos dejaron Marx y Engels, y es que tenemos que seguir defendiendo la independencia de clase, la independencia de la clase trabajadora. Esta cuestión es importantísima y se nos olvida, porque los comunistas hemos de insistir que ideológica, política, social
económica e incluso culturalmente, debemos mantener nuestra independencia de clase, que no es otra cosa que defender los intereses de la clase trabajadora por encima de todo. Eso tiene que ser nuestro guía, defender los intereses de la clase trabajadora, ¿bien? Y no caer en seguidismos para con la pequeña burguesía o directamente para con la burguesía. Y me es igual que sea una burguesía más progresista o una burguesía más conservadora y nacionalista. Tenemos que mantener nuestra independencia de clase y eso se tiene que extrapolar a todos los ámbitos de la vida de un comunista o de una organización comunista. Porque es que la independencia de clase, tener independencia de clase, pasa obligatoriamente por tener tanto una práctica como una teoría independiente. Que la burguesía, que la clase dominante no nos condicione ni nuestra manera de analizar los hechos, los fenómenos, la historia misma, ni tampoco nuestra práctica. Hay que defender esa independencia de clase porque si no vamos a estar condenados a ir a la zaga de la pequeña burguesía o de la gran burguesía. Y eso realmente es alejarnos de nuestro objetivo revolucionario. Bien, y es que estar faltos de esa independencia de clase nos ha llevado realmente a acercarnos a distintas tendencias políticas, ideológicas y sociales que no hacen avanzar al movimiento comunista. Es decir, las nuevas tendencias que pueden haber hoy, las nuevas tendencias políticas me refiero, que pueden haber hoy, son tendencias políticas ideológicas impuestas por la clase burguesa. ¿Para qué? Para generar una falsa batalla cultural y que realmente acabe reforzando un identitarismo en vez de una conciencia de clase. Porque muchos comunistas acaban abrazando una tendencia u otra para reforzar su identidad, su identitarismo, y no tanto para tomar conciencia de clase. Esto es, mucha gente acaba siendo comunista para reafirmar ideas que tenían asimiladas a priori, y no porque realmente creen en la causa revolucionaria. Acaban convirtiendo el comunismo como una identidad, como una etiqueta más. Y eso es un peligro, porque se le acaba despojando al comunismo de su verdadera esencia revolucionaria. Porque ser comunista no es pertenecer a una tribu urbana. Ser comunista no es una moda. ¿Bien? Es realmente ir en pro del correcto desarrollo de la historia y sobre todo del desarrollo revolucionario de la historia. Y no simplemente considerarse comunista y ponerse una etiqueta. No, eso no es ser comunista. Y mucha gente desgraciadamente se ha vuelto comunista simplemente para reforzar una identidad o para adquirir una identidad. Y eso es un grave error. Os he hablado de tendencias políticas en el actual grado del desarrollo. Y os preguntaréis, ¿cuáles son esas tendencias? Bueno, creo que son bastante claras, ¿no? O sea, por un lado tenemos las tendencias de la nueva izquierda, el progresismo y el cosmopolitismo, que en las redes sociales se les suele conocer como woke. Y por otro lado, tenemos la tendencia más nacionalista, que tiende a defender por encima de todo las particularidades nacionales, a querer mantener por encima de todo también la esencia de la nación, o de querer que el Estado-nación tenga cada vez más peso en la geopolítica. Y en las redes sociales a esta tendencia, que es la reacción de lo woke, se le suele considerar rojipardismo o rojipardos. A mí realmente no me gustan las etiquetas, me parece que es una inventada en toda regla por ciertos intelectuales, bien, para crear hombres de paja, darles atributos y poder realmente simplificar a los enemigos políticos, y no solamente simplificarlos, sino que además golpearlos. Entonces, yo huyo de esas etiquetas, me parecen etiquetas nefastas, no existen campos bien delimitados de lo woke, los rojipardos, me parece absurdo realmente, porque incluso, aunque el tema woke o anti-woke o el progresismo o el tema rojipardo o una izquierda más nacionalista tenga ciertos paquetes de ideas, a veces se entremezclan
porque hay que tener en cuenta qué posicionamiento se tiene en geopolítica, hay que tener en cuenta qué análisis se hace de la situación de la clase trabajadora de un país. Y se van a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hay cosas que se entremezclan. Yo ya digo, creo que es totalmente erróneo etiquetar a las personas de esta manera, porque lo único en lo que se cae es en la simplificación más infantil y burda que acaba rebajando el debate político a la nada realmente. Pero es que el problema de estas dos tendencias es que son tendencias creadas por la intelectualidad burguesa y pequeño burguesa, ya sea más nacionalista o más cosmopolita o progresista. Son creadas por ellos. ¿Para qué? Para que las discusiones políticas se den dentro de unos márgenes y que no se escape el debate político de ahí. Esto es, todos los debates tienen que entrar dentro de lo que es el sistema capitalista. No puede ir más allá. No puede irse más allá. No se pueden plantear cuestiones revolucionarias. Eso no le interesa. Entonces, se fijan, dos campos bien delimitados, un paquete de ideas y otro paquete de ideas, y la gente, los tertulianos, la gente que participa en debates y demás, acaban debatiendo siempre dentro de estos márgenes. Pero no se da ninguna tesis superadora. Y que incluso condicionen el debate de los comunistas. Demuestra que no hay una verdadera independencia de clase. O sea, es que los comunistas tienen que romper, por un lado, con todo el tema woke y demás, pero también con todo el tema rojipardismo y demás. Con todo eso tienen que romper los comunistas. ¿Para qué? Para tener realmente una línea revolucionaria real y poder analizar los hechos de manera materialista, pero también desde una independencia de clase. Porque si no constamos de independencia de clase, vamos a acabar reforzando un polo u otro. Y eso es lo que le interesa a la burguesía, que incluso acaben condicionando el debate comunista. Que se cree una falsa dicotomía como lo es izquierda y derecha, pero ahora con lo woke y lo anti-woke, con lo woke y lo rojipardo, y que la gente se mueva en esa falsa batalla cultural que realmente impide hacer avanzar el movimiento comunista. Y, además, lo que yo recalco y quiero que se os quede muy claro es que al fin y al cabo, si nosotros somos comunistas y queremos hacer avanzar el movimiento comunista y sobre todo defender los intereses de la clase trabajadora, vemos que estas tendencias no benefician a la clase trabajadora, solamente benefician a la clase burguesa. Una clase burguesa más nacionalista y una clase burguesa más cosmopolita, pero defiende a la misma clase, a la clase dominante. Entonces, claro, ciertas cuestiones que plantean estas tendencias son reales a veces. Son reales, es verdad. Tienen paquetes de ideas y un paquete de argumentos incluso, pero algunas cuestiones que ponen sobre la mesa son reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Huir de ellas? No. Lo que tenemos que hacer realmente es analizarlas desde nuestra perspectiva, analizarlas desde la metodología dialéctica y materialista, pero alejándonos de esta falsa dicotomía. ¿Para qué? Para, ya digo, no reforzar un polo ni el otro. Porque es que lo woke y lo anti-woke, lo woke y lo rojipardo son dos caras de la misma moneda. Ambas cuestiones son mainstream. Y lo que tenemos que hacer es alejarnos de eso para entender las cuestiones que se ponen sobre la mesa y darles una respuesta revolucionaria. Y sobre todo, una tesis superadora que vaya mucho más allá de las tendencias políticas e ideológicas actuales que nos ha impuesto la clase dominante y que no defiende los intereses de la clase trabajadora. Y todo esto, lógicamente, se da porque no tenemos independencia de clase. Es así de triste. Entonces hay que recuperar esa independencia de clase, hay que luchar por ella. También, en lo político, la independencia de clase, la falta de independencia de clase se manifiesta en el hecho de la inexistencia de un partido comunista revolucionario. Porque es que muchos comunistas acaban cayendo en el apoyo crítico o no crítico de los partidos sistémicos y oficialistas. Estos partidos, ningún partido que hay actualmente en las instituciones va a defender los intereses de la clase trabajadora.
Simplemente le va a poder dar migajas para poder minimizar la lucha de clases, para poder paliar la contradicción de clases. Y punto. Pero no va a defender los intereses de la clase trabajadora. Entonces, no podemos ir a la zaga de estos partidos, no podemos dar el apoyo a estos partidos, porque ya han demostrado lo que son. Unos vendeobreros. Eso es lo que son la mayoría de los partidos que hay actualmente en las instituciones políticas. Y también la falta de independencia de clase en la geopolítica se manifiesta en el hecho de que muchos comunistas acaban romantizando distintos países y acaban siendo seguidistas para con ellos. Esto le pasa a mucha gente con Rusia, y hay muchos prorrusos, de que acaban romantizando Rusia, porque, desgraciadamente, para muchos el antiimperialismo es anti-Estados Unidos. Repito, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Lo aclaró Lenin. El imperialismo no es una forma de gobernar. El imperialismo es una fase superior del capitalismo. ¿Bien? Y cuando Lenin hablaba de imperialismo, hablaba del sistema. ¿Bien? Hablaba de la fase, no de países. Hablaba de la fase. Eso es lo que hay que entender. Pero a lo que voy es que si no tenemos independencia de clase, no podemos defender los intereses incluso internacionales de la clase trabajadora. Vamos a acabar cayendo en el seguidismo para con un país u otro. Y eso les pasa, por ejemplo, a mucha gente que acaba defendiendo a ultranza a Rusia, o a otros le pasa con la Unión Europea, que cuando meten la pata se sorprenden. Cuando meten la pata, estos países se sorprenden y hacen lo imposible para justificarlos. No, no se puede justificar. Hay que entender que estos países son países capitalistas y compiten en el mercado internacional. Y todo esto a costa de la clase trabajadora. Entonces no hay que ser seguidista, hay que tener una independencia de clase y analizar incluso la cuestión imperialista desde fuera, desde la perspectiva de defender los intereses de la clase trabajadora en el plano internacional. Bien, otra cuestión muy importante, y dejando ya de lado la independencia de clase, es el tema de las redes sociales. Porque es que las redes sociales son una herramienta muy válida para realizar una enorme labor de agitación y propaganda, ya que el altavoz que representan las redes sociales es increíble, es enorme y podemos llegar a mucha gente. Nosotros, sin ser un partido comunista, llegamos a mucha gente y tenemos un feedback bastante importante. Entonces creo que aquí los comunistas tenemos que aprender la lección de que las redes sociales son muy importantes para desplegar una agitación y propaganda. Pero el problema de las redes sociales es que constan de unas dinámicas y lógicas muy tóxicas. Y creo que a estas alturas del partido todos nos hemos dado cuenta de cómo funcionan las redes sociales. Y los comunistas también hemos caído en estas dinámicas y lógicas. Y repito, yo también me incluyo. Quiero que este vídeo sea una crítica, pero también una autocrítica. Y casi todas las discusiones que se dan en las redes sociales son faltas de respeto. Siempre se tiende a humillar al adversario. Y no hay ninguna intención de llegar a una tesis superadora o un acuerdo, nada, nada. Simplemente es humillar al adversario, simplemente es dejar mal, simplemente es insultarle. ¿Y por qué no está de acuerdo contigo? Pero es que esa es la dinámica de las redes sociales. Y lo más penoso de todo es que mucha gente pierde mucho tiempo en las redes sociales porque no los utilizan como es debido, es decir, no los utilizan como una herramienta para la agitación y propaganda, y todas estas discusiones en las que se enzarzan acaban siendo irrelevantes. No los lee nadie. Y no tienen ninguna repercusión en la vida real. No hacen avanzar el movimiento comunista. Y esto es las dinámicas de las redes sociales. Y hay que entender que las redes sociales son las redes sociales, pueden ser reflejo de la realidad, pero no es la realidad. Las redes sociales le da a cada uno una realidad. Así funcionan los algoritmos. Pero no es la realidad. Nos ponen una realidad delante, como bien lo explicaba Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo. Yo creo que Guy Debord alucinaría con el funcionamiento de las redes sociales hoy en día. Pero eso es lo que hay que entender. Desgraciadamente, muchas de las discusiones y debates que se dan son irrelevantes. Los comunistas también hemos caído en esto. Y es que es una pena, porque las redes sociales nos han puesto en contacto con miles de comunistas de distintos países y nos permiten entender la situación del comunismo en otros países y los estamos
Estamos utilizando estas redes sociales mal, mal. Porque asimilamos las dinámicas y las lógicas imperantes en estas redes sociales. No se busca debatir ideas de manera sana. Y no se trata de realizar una lucha ideológica en aras de dar con tesis superadoras. No. Simplemente es como saltar a un ring, a combatir con una persona que ni conoces, que tiene un nombre falso y tiene una foto de Karl Marx, de Stalin o de Lenin y no sabes ni quién es. Y estás perdiendo un tiempo que podías invertir en hacer avanzar el movimiento comunista, ya sea concienciando a la gente, difundiendo mensajes revolucionarios o propagando noticias desde un análisis revolucionario. Y mientras que se esté discutiendo, no hacemos lo otro. Otro aspecto muy importante de las redes sociales es la disociación de la realidad. Esto es un hecho. O sea, muchos psicólogos ya advierten de que las redes sociales pueden generar una disociación de la realidad y esto se lo advierten sobre todo a los más jóvenes y a los niños. ¿Bien? Porque repito, las redes sociales pueden reflejar la realidad, mas no es la realidad. Las redes sociales no es el mundo real. Bien, y yo he puesto 1000 veces el ejemplo de Twitter, ¿no? O sea, en Twitter hay muchísimos debates comunistas y si uno presta atención a Twitter parece que, no sé, la revolución va a empezar mañana. Pero no es así. No es así. La situación del movimiento comunista en España es penosa. Es que me atrevería a decir incluso que el movimiento comunista en España es inexistente. Está muy debilitado. Es irrelevante. Sin embargo, las redes sociales generan esta disociación que parece que el movimiento comunista avanza, camina con paso firme. Pero no es verdad. Y esto nos impide entender en qué fase nos encontramos. Estamos en la fase prepartidista, en el que la dispersión y la fragmentación interna es lo que impera dentro de los movimientos comunistas. Además, para aparentar que el movimiento está fuerte, algunas organizaciones hacen trampa. Hacen trampa. Por ejemplo, exagerar el practicismo para demostrar a la gente que se hacen cosas y de que mira qué potentes somos y mira qué fuertes somos y mira qué importancia tenemos. Pero no se tiene importancia, porque no se llega a la clase trabajadora, no se llega a los centros de trabajo, no se tiene repercusión. Y creo que ya todos nos hemos visto el culo, realmente en este sentido. Gente que conocemos realmente la situación del movimiento comunista en España, que hemos hablado, debatido, hemos visto las prácticas de un partido y de otro, sabemos realmente cómo funciona el intentar aparentar en las redes sociales. Lo sabemos todos, no nos podemos engañar, lo sabemos todos. Y hacer una manifestación con un lema súper abstracto y sacar a no sé cuántos chavales que se juntan gente en la cuadrilla y luego se van a tomar unas cervezas y demás, eso no es avanzar el movimiento comunista. Eso simplemente es aparentar en las redes sociales. Es así. Y sé que la gente lo hace para poner un cebo y que la gente vaya a los partidos comunistas. Y no está mal, pero no se puede generar tal disociación de la realidad. No se puede hacer pensar a la gente que estamos en otra fase cuando estamos en la fase prepartidista. ¿Bien? O también confundir, que ciertos comunistas confundan el aumento de seguidores o el aumento de seguidores de su partido con el avance del movimiento comunista. O creer realmente, no sé, que porque mi partido vaya bien o se hable cada vez más de mi partido es que la revolución está más cerca. No, la revolución no tiene marca registrada. La revolución la hacen las masas. El partido lo guía a las masas. Pero la revolución no tiene marca registrada. Y ese es un problema. Ese es otro problema más del movimiento comunista. Que muchos comunistas dejarían pasar la revolución, incluso se opondrían a ellas porque no es su revolución, o porque no es lo suficientemente comunista o revolucionario, o porque justo no cumple ciertas cosas que dijo Marx y Engels. Y estoy seguro que mucha gente actuaría como zapa contrarrevolucionaria si se diera una revolución proletaria mañana mismo, en España o en cualquier otro país. Estoy seguro. Bien. Otro aspecto que hemos criticado muchas veces y deriva de las dinámicas de las redes sociales, la mala manía de escudarse en el ultraizquierdismo, en lo comunistamente correcto y en el purismo comunista. O sea, existe una clara conexión entre el alejamiento de las masas, el sectarismo, y el ultraizquierdismo y el purismo comunista. Una persona cuanto más aislada está de las masas trabajadoras, más ultraizquierdista se vuelve. Es una especie de mecanismo de defensa, porque al fin y al cabo, si uno se acaba centrando su actividad militante en las redes sociales,
intenta calmar esta disonancia con el ultraizquierdismo, con el sectarismo, con el dogmatismo. Porque al fin y al cabo, la única manera que tiene de tapar esa deficiencia es acogiéndose a lo más correcto, a lo más puro del comunismo para desde este pedestal poder criticar al resto. Eso es un grave error. Eso es un grave error. Porque, repito, eso impide avanzar el movimiento comunista. Se acaba actuando como una zapa contrarrevolucionaria y eso la gente no se da cuenta de ello. Otra cuestión muy importante creo que tiene que ver con los métodos arcaicos de agitación y propaganda. Muchos comunistas, de muy buena fe, realizan un trabajo encomiable escribiendo artículos, haciendo profundas reflexiones, analizando los hechos desde una manera revolucionaria y desde la independencia de clase, pero la pena es que después todos estos análisis y escritos quedan en la nada, no llegan a la gente. Históricamente los comunistas han trabajado de esta manera. Han escrito artículos, panfletos, los han repartido. Es verdad. Han escrito libros, han hecho análisis. Es verdad. Es totalmente real. Pero hoy, en el actual grado del desarrollo, seguir con estos métodos arcaicos impide que el movimiento comunista avance, impide que el comunismo, como ideología y pensamiento y como cosmovisión, llegue a las masas trabajadoras. Porque desgraciadamente, muchos trabajadores, ajenos al movimiento comunista, a los debates que se dan, no les llega a los artículos. Y algunos, aunque les llegue, no los leen. Entonces, esto hay que solucionarlo. Que esto no debería ser así, estoy totalmente de acuerdo, porque yo, ya digo, aplaudo el trabajo militante, académico, intelectual de muchos camaradas. Lo aplaudo, por eso mismo me da mucha pena que no se lean. Porque, ¿quiénes lo leen? La gente que estamos interesados. Y leemos. Yo presto mucha atención a muchos debates que sean en Twitter. Leo muchos artículos. Leo muchas investigaciones que hace la gente. Pero, ¿realmente la gente los lee? Yo creo que no. Ojalá esté equivocado, ¿eh? Ojalá que esté equivocado y me digáis, oye, eso no es así porque escribimos artículos y la gente los lee. Fenomenal. 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 Espero estar equivocado en este punto. Pero lo que quiero decir es que hoy en día, teniendo por ejemplo la herramienta de las redes sociales y lo enlazo con lo que he dicho hace un momento, tenemos que saber utilizarlas. Tenemos que saber combinar estos métodos tradicionales de agitación y propaganda con las redes sociales. Porque de lo primero que debe hacer un partido comunista es currarse el trabajo de las redes sociales. Es que es así. Desgraciadamente ese marketing está muy impregnado en las mentes de la gente. Bien, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces hay que currárselo, hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Un canal de YouTube, un TikTok, yo qué sé. Pero un partido comunista tiene que trabajar sobre ello para poder darse a conocer. Es que no hay nada más que ver, por ejemplo, cómo ha crecido la derecha populista y nacionalista estos últimos años. Han entendido muy bien que la agitación y propaganda puede ser masiva a través de las redes sociales. Han simplificado al máximo su mensaje. Se han basado en TikToks, en Reels, en Shorts, en memes. Y venga, han propagado bulos por doquier y han crecido enormemente y nosotros que tenemos una independencia de clase, que podemos analizar los hechos de manera materialista y dialécticamente y además podemos proponer cuestiones revolucionarias, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque el comunismo no es mainstream. No es mainstream. Y mucha gente dice, joder, aléjate un poco del tema del comunismo y trata cosas que sean mainstream. No, no, no. Yo, si trato cosas que no tengan mucha relación con el comunismo, siempre tendré esa perspectiva comunista, siempre tendré esa visión de clase, siempre analizaré desde la independencia de clase, porque yo lo interconecto todo, o lo intento al menos. No siempre acierto, pero lo intento al menos. Eso es lo que la gente tiene que hacer. No abandonar la ideología, sino saber combinar la agitación y propaganda tradicional con las nuevas herramientas. Porque es que si no se hace un gran trabajo intelectual y académico y desgraciadamente nadie lo lee. Y eso es una verdadera pena. Hay que llegar a la gente, hay que llegar a las masas trabajadoras. Y por eso mismo hay que esforzarse en utilizar las nuevas tecnologías.
Otro de los errores en los que caen muchos comunistas es confundir el internacionalismo con el nihilismo nacional. O peor, intentar hacer pasar el nihilismo nacional como si fuera internacionalismo. Los comunistas, ante todo, somos internacionalistas. La clase obrera tiene carácter internacional, como ya lo aclararon Marx, Engels y los propios bolcheviques, pero ese internacionalismo debe entenderse como la unión o la conjunción de la lucha nacional con la causa internacionalista, no como un borrado de las particularidades nacionales. Eso no es internacionalismo, eso es nihilismo nacional. Y los comunistas no defendemos el nihilismo nacional, defendemos el internacionalismo, pero repito, como la unión de la lucha nacional con la causa internacionalista, que la lucha nacional sirva al avance del movimiento comunista en el plano internacional. Porque al fin y al cabo, el apostar por borrar las particularidades nacionales, rechazar todas las peculiaridades nacionales, genera reacción. Genera reacción. Y eso es lo que no nos interesa. Porque al fin y al cabo hay que entender que los estados-nación existen y van a seguir existiendo durante un tiempo. Y mientras que no se dé una revolución en todo el mundo, mientras que no se llegue al comunismo, los estados-nación van a seguir existiendo. Eso la gente tiene que hacerlo, tiene que entenderlo. Y en ese aspecto, apostar por un nihilismo nacional, es decir, olvidarse de todo lo que concierne, en este caso, por ejemplo, a España o a Francia, o me da igual de qué país, acaba generando reacción en la clase trabajadora, porque la clase trabajadora tiene una identidad nacional. Tiene más apego o menos apego, pero tiene una identidad nacional. Y rechazar o directamente insultar toda esa identidad nacional es contraproducente. Y la gente que acaba cayendo en el nihilismo nacional, y no solamente que acaba cayendo, sino que además lo encubre con el internacionalismo, no están abogando por la causa internacional, por el internacionalismo. No, están perjudicando realmente toda la síntesis nacional histórica de un país concreto. ¿Bien? Porque es que hoy, en la actualidad, estamos en un momento en el que la Unión Europea, toda la necesidad de globalizar los mercados capitalistas, la introducción de nuevos identitarismos para subvertir la identidad nacional y que pasemos a ser meramente consumidores de un mundo totalmente globalizado y capitalista, en ese momento abogar por un nihilismo internacional es contraproducente, genera reacción en la clase trabajadora. Y por eso mismo no debemos caer en este error. Tenemos que saber ligarlo de manera sana, la lucha nacional, con la causa internacionalista. Con esto no estoy diciendo que nos volvamos nacionalistas y chauvinistas. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no se debe renegar, rechazar todas las particularidades nacionales de un país. Lo que hay que hacer es recoger, entender cuáles son los aspectos más positivos y progresistas y mejorarlos. Superarlos incluso, como dirían Marx y Engels, pero sobre todo beneficiando a una clase concreta, que es la clase trabajadora. Y eso es lo que hay que hacer realmente, ligar la lucha nacional con el aspecto internacionalista. Y en el siglo pasado, precisamente en los países que supieron conjugar bien la lucha nacional con la causa internacionalista, salieron adelante. ¿Y dónde no salieron adelante? En Occidente. Porque se acabó cayendo en un marxismo occidental, como le llamó Domenico Losurdo, en el que se quiso abolir de primeras el Estado, se quiso renegar completamente las particularidades nacionales y el movimiento comunista no avanzó. Y es que, al fin y al cabo, para entender la situación del movimiento comunista, creo que hay un error flagrante en el que han caído muchos comunistas, y es abandonar completamente el método dialéctico y materialista para entender la realidad y transformarla. Porque, como he dicho antes, la pérdida de nuestra independencia de clase, sumado al resto de enfermedades infantiles que os he hablado hasta ahora, demuestra que no podemos dar una respuesta a los sucesos, eventos y fenómenos que se den, sino que simplemente recogemos los argumentos de la burguesía, una burguesía más progresista o más conservadora, y la reproducimos, que al fin y al cabo es reforzar
la lucha política existente hoy, en el cual la clase trabajadora ni está ni se le espera. Entonces, hay que entender que los comunistas que nos han precedido, para ellos lo esencial era identificar las contradicciones, analizarlas y entenderlas. ¿Para qué? Para poder hacer un tratamiento correcto de las mismas. Y hoy no nos valemos de esta metodología. Acabamos cayendo en un subjetivismo, o peor aún, en un seguidismo. Es la burguesía la que nos impone su agenda. Nosotros no tenemos agenda propia. Vamos a la zaga del espontaneismo, vamos a la zaga de lo que va ocurriendo. Y eso se ve en el hecho de que hoy ocurre una cosa y todos los comunistas hablan sobre eso. Mañana ocurrirá otra y todos los comunistas hablan sobre eso. No tenemos agenda propia. No vamos caminando por el camino, por la senda revolucionaria. No, nos dejamos llevar por los acontecimientos. Y al final los acontecimientos nos van a atropellar de lleno. Entonces, podía hablaros de muchísimas más enfermedades infantiles, como diría Lenin, que están presentes en el movimiento comunista internacional, porque todo lo que os he hablado hasta ahora se repite en el movimiento comunista internacional. No son características inherentes al movimiento comunista español. ¿Bien? Y de todo esto se concluye una cosa muy clara. Es que nos encontramos en una situación de fragmentación y de dispersión comunista, reflejo de la victoria del imperialismo en la geopolítica y del revisionismo dentro del movimiento comunista. Hemos retrocedido tanto que nos encontramos en la misma fase en la que se encontraba Lenin cuando escribió el qué hacer. Es decir, en la fase prepartidista, en el que la desunión y la disparidad de corrientes comunistas que no tienen intención alguna de dar con una tesis superadora es lo que impera. En esa situación nos encontramos. Esta situación hay que revertirla cuanto antes, debido al auge del militarismo que estamos experimentando, porque ya se escuchan los tambores de guerra. Y tenemos que superar esta situación. Y el primer paso es empezar a trabajar sobre estas enfermedades infantiles de las que os he mencionado y superarlas para volver a tener relevancia política. Y sobre todo, trabajar desde una independencia de clase para poder organizar una revolución proletaria y superar todas estas cuestiones de una vez, porque estoy seguro que lo haremos y estaremos a la altura de lo que demanda la historia. Así que, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!